Muy buenas noches, querida familia Inmunotech. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí el día de hoy. Bienvenidos a todos nuestros nuevos consultores que están siguiendo semana a semana este seminario, estas capacitaciones tan importantes para tu negocio. El día de hoy estamos aquí para ver un tema importantísimo. Primero, me quiero presentar. Mi nombre es Claudia González. Soy gerente regional de Perú y hoy voy a estar con ustedes trabajando este tema importantísimo para alguien que se inicia en el negocio o para los socios que ya estamos en la familia Inmunotech. ¿Cómo vamos a maximizar nuestras ganancias a través de nuestro plan de compensación? Para ello, quiero saber, antes de iniciar, querer ver con ustedes un poquito cómo les fue la semana pasada. Coméntenos en el chat. Tocamos la semana pasada el tema del producto. Esperamos que realmente hayan hecho su tarea, que hayan practicado y que les haya servido de mucho la capacitación que semana a semana traemos con mucho cariño y mucho esfuerzo para que ustedes puedan tener todas las herramientas disponibles para su negocio. Así que vamos manos a la obra con los que nos trae hoy. Permítanme compartir mi pantalla para iniciar con nuestro tema de hoy, que es nuestro plan de compensación. Herramienta importantísima en nuestro negocio, herramienta que nos va a permitir a cada uno de ustedes llegar a un siguiente nivel. Pero conversando con todo el equipo, preocupados porque nuestros nuevos consultores puedan entender esta parte tan importante, ya que constructor de negocio es porque tú sí crees en esta oportunidad, en crear tu organización, en tener una fuente de ingresos que te permita a ti y a toda tu organización seguir creciendo y seguir avanzando hacia esos objetivos. Queremos hoy explicarte detalladamente. Toma lápiz y papel, por favor. Cualquier inquietud, ponla en los comentarios que los vamos a ir seguro resolviendo una vez que hayamos avanzado con nuestro tema. Y vamos a revisar, maximiza tus ganancias con nuestro plan de compensación. Cuando tú te iniciaste, cuando tú recién compraste tu paquete de inicio, te llegó una carpeta con información y herramientas muy importantes. Una de ellas es tu revista del apalancamiento, donde tienes tu plan de compensación. Si la tienes a la mano, acompáñate de ella para que puedas ir entendiendo y luego, posteriormente, después de la explicación, revisándola y profundizando mucho más. Vivir con un estilo de vida próspera es una de las cosas que nos caracteriza en nuestra familia Inmunotech. Es lo que queremos para ti, nuevo consultor que estás iniciando en este proyecto precioso y que realmente tienes esta filosofía de vida para las personas que te acompañan en tu equipo. Vamos hoy a revisar 7 formas de ganar. Nuestro plan de compensación es sumamente poderoso. Cuando tú estés en un rango superior, que es el rango oro, podrías aplicar las 7 maneras de ganar en un solo mes. Así que vamos a primero empezar a saber cuáles son ellas. La primera forma de ganar son las ganancias de ventas al por menor y está referida a nuestros clientes, al igual que la segunda forma, que es el bono de cliente. En nuestra tercera forma de ganar, vamos a hablar acerca del bono de desarrollo de negocio, que es este bono que nos ayuda a ir capitalizándonos en el negocio a medida que vamos construyendo nuestra organización. La cuarta forma de ganar, y una de las más poderosas, son las comisiones de equipo, que nos vamos a detener a revisarlas una a una para que las puedas entender y puedas maximizar el potencial que tienes en tus ganancias. Luego tenemos la quinta forma de ganar, que son los bonos por ascenso y por ascenso acelerado. Pero eso no es todo.
también premiamos el esfuerzo en tu organización a los líderes, a ese líder en el que te vas a convertir a medida que vayas creciendo con tu organización. Por eso nuestra sexta forma de ganar son los bonos de ascenso y ascenso acelerado para nuestra línea ascendente. Y por último, cuando llegues a esa meta deseada, vamos a hablar también de nuestra séptima forma de ganar, que es el bono de platino principal. Muy bien, vamos a desarrollar cada una de ellas. La primera, que está referida a ganancias de ventas al por menor, se refiere específicamente a clientes. ¿Qué formas de clientes tengo yo y cómo puedo ofrecerle y ganar con ellos? La primera son tus clientes designados al por menor. Aquellos clientes que compran de manera recurrente o de manera esporádica, ya sea que te compren directamente a ti o a través de la página web. Aquí tú les ofreces el precio público del producto y como consultor tienes una ganancia del 30% de la venta que hayas realizado. Pero nos vamos a centrar un poquito más en dos formas de clientes que están muy ligadas al programa de clientes y que tienen muchas ventajas para ti, consultor. Una de ellas es el cliente preferente, que es aquel cliente que se inscribe al programa de clientes y va a recibir un 10% de descuento sobre ese precio público de los productos. Tú, al ser un consultor, tienes 30% de ganancia. Cuando tú tienes un cliente inscrito en tu organización como cliente preferente, otorgas un 10%, por lo tanto, estás recibiendo una ganancia diferencial del 20%. Y nuestra segunda opción en el programa de clientes es el cliente preferente en autoenvío. Aquel cliente que se inscribe también en el programa y elige tener un envío automático mensual. A ellos, por esa fidelidad, por esa retención, les vamos a otorgar un 25% de descuento sobre el precio público. Eso quiere decir que de tu 30% otorgaremos un 25% y tú estarás ganando un diferencial del 5%. Pero ¿cómo vemos esto con mayor claridad para poderlo entender? Así que nos vamos a la tabla para poder ver cuál es el ejercicio que nos va a hacer comprender muchísimo más esta ganancia. Imaginemos que tú tienes un cliente preferente, una persona que recién está llegando a la organización, que no conoce o que quiere conocer de nuestros productos y todavía no quiere comprar un paquete mucho más grande, pero sí quiere probar este producto. Tienes la oportunidad de trabajar, es una de las formas y las estrategias que podríamos sugerirte, dándole un 10% de descuento. En los ejemplos que vamos a ver, estamos en dólares porque estamos en todos los países que están conectados, lo hemos puesto a dólares, tú conviértelo a tu moneda según el costo del producto en tu país para que puedas tener una mejor referencia. Una caja de Inmunocal azul, ¿no? Está costando, si lo dolarizamos, alrededor de $115. Ese es el precio público, ¿ok? Le vamos a dar a tu cliente preferente un descuento del 10%. Vamos a restarle aproximadamente $11.50. Por lo tanto, este cliente estaría pagando 103.5. Y tú estarías recibiendo una ganancia por esa caja de Inmunocal azul de alrededor de $20. Es una muy buena ganancia por una caja de Inmunocal, imagínate tú. Pero también tenemos la opción del cliente preferente en autoenvío, el que te va a repetir, el que va a programar ese envío todos los meses de forma constante, y a él, que sí va a comprar y va a ayudar a la retención, a continuar con todos los beneficios que ahora vamos a ver,
le vas a otorgar un 25% de descuento. Por lo tanto, en vez de pagar 115, el cliente estaría con el descuento pagando 86,25 y tú estarías recibiendo una ganancia del 5% que estaría alrededor de $5. Aparentemente podemos pensar, wow, con el 10 gano $20 por caja y con el 25 estaría ganando 5. ¿Por qué tendría que darle el 25? Porque hacerlo cliente preferente en autoenvío va a asegurar muchos beneficios para ti como consultor. Primero, al darle un mayor descuento, vas a fidelizarlo, vas a poder tener la repetición de este pedido mes a mes. Esa repetición va a traerte volumen personal y va a traerte ganancias diferenciales. Pero es aquí, en la repetición, donde podemos entrar a la segunda forma de ganar, que es el bono por volumen de clientes. ¿Ok? ¿Qué es este bono? Cada vez que tú vayas incorporando clientes a tu negocio, la compañía, además de ese pago diferencial que hemos visto hace unos momentos, te va a adicionar por la cantidad de clientes y el volumen que cumplan un bono que es pagado según el valor comisionable de lo que estos clientes consumen. Entonces, si tú tienes en el mes inscritos 2 clientes que entre los dos, puede ser que uno compre una cantidad y otra mayor, pero entre los dos hagan entre 1,000 hasta 1,999 puntos, la compañía, además del diferencial, te va a entregar un bono del 5% del valor comisionable de esta venta. Fabuloso. Pero si tú en el mes no tienes 2, sino tienes 4 clientes, que entre los 4 clientes hagan entre 2,000 hasta 2,999 puntos, vamos a doblar ese bono. Ya no va a ser del 5%, le vamos a dar 10% de bono adicional al valor diferencial de los productos. Y si tú tienes 6 clientes, que entre los 6 estés haciendo 3,000 puntos a más, pues te volvemos a doblar el bono de clientes y recibes un 20% de ese valor comisional. Pero para que sea mucho más atractivo, te lo voy a mostrar en dinero. ¿Cómo quedaría esto en mi negocio y en mis ganancias? Bueno, imaginemos que nosotros vamos a vender cajas de Inmunocal Platino. En la compañía, todos los productos, desde productos a la carta, promociones, paquetes, recompras, tienen un valor en puntos. Tú, que eres nuevo, es muy importante que aprendas cuánto es el puntaje que tiene cada uno de estos productos, porque con ello vamos a construir no solamente nuestras ganancias, sino nuestro volumen para nuestros rangos y nuestro volumen para nuestros viajes. Entonces, si tú tienes 2 clientes que entre los dos compraron 4 cajas de Inmunocal Platino, cada una de ellas tiene 250 puntos. Por lo tanto, estoy haciendo 1,000 puntos de volumen de clientes. Ojo, este volumen se va a ir a tu volumen personal, al del socio, al que haya traído a este cliente a la organización. Aquí no se pierde nada, por lo tanto, ya estás comenzando con ese volumen que han generado tus clientes a construir el volumen que será parte de tu rango y que será parte de tu volumen personal, requisito que vamos a aprender en nuestro plan de compensación. Pero eso no es todo. Los clientes, cuando estamos en un periodo de viaje, nos dan puntos dobles. Por lo tanto, tendrían 2,000 créditos de viaje.
extraordinario. Si yo tengo 2 clientes con 1.000 puntos, mi ganancia va a ser del 5% en el diferencial porque le estoy otorgando un 25% de descuento. Por lo tanto, estaría alrededor de 28.529 dólares. Pero también estoy cumpliendo el requisito de 2 clientes y 1.000 puntos. Por lo tanto, tengo un bono del 5% ganado. Eso quiere decir que por estos 2 clientes con 1.000 puntos en este ejemplo, yo estaría ganando 47 dólares. ¿Qué pasa si son 4 clientes que me compran el valor de 2.000 puntos? Yo ya estaría ganando 2.000 puntos en mi volumen personal para mi rango y un diferencial de 57 dólares. Pero miren lo que pasa con mi bono. Se dobla al 10% y de 18 me voy a 72 dólares de bono. Eso quiere decir que con estos clientes yo me estaría capitalizando en 130 dólares. ¿Qué pasa si yo tengo 6 clientes todos los meses en mi organización y me compran entre los 6 3.000 puntos? Estaría ganando 3.000 puntos a mi volumen personal para formar mi rango, 6.000 créditos de viaje, estaría haciendo una ganancia de diferencial de casi 86 dólares y un bono del 20% de 218 dólares. Imagínense ustedes, estarían sacando un total de 304 dólares. Buenísimo. Ya saben ahora por qué es tan importante tener como parte de mi organización clientes en mi estructura. Me dan volumen, me dan créditos de viaje, me ayudan a formar mi rango, pero además me dan ingresos, que es lo que nosotros necesitamos tener todos los meses, sobre todo cuando somos nuevos consultores que estamos empezando a formar nuestra organización y a crecer en nuestras estructuras. Muy bien, vamos a ver muchos más ejemplos de estos, pero vamos a ir avanzando con las otras formas de ganar. Ahora llegamos a algo que a mí me encanta, que es el bono de desarrollo de negocio. Este bono que te ayuda a crecer en tu organización, que te ayuda a formar tus estructuras de una manera inteligente. Vamos a hacer este ejemplo a través del paquete de éxito y quiero que ustedes como nuevos consultores vayan interiorizando los conceptos, ¿ok? Siempre van a ver que los paquetes tienen un valor público, un valor en el que tú le vas a ofrecer a ese nuevo socio que va a llegar a la compañía, a tu organización. Pero también van a tener un valor que es un BC, que es el valor comisionable. ¿Por qué es importante para mí que soy un socio? Porque de ahí es donde me pagan mis comisiones, ¿ok? Entonces es muy importante que tú sepas de dónde va a salir esta ganancia. Muy bien, vamos a empezar con el ejemplo. Cuando tú llegas a la organización y traes un consultor a tu organización, la compañía te bonifica con un bono del 5%, que para efectos de este paquete y convertido en dólares está alrededor de 21 dólares. Si tú en el mes no traes uno, sino traes 2 personas a la organización, ya no vas a ganar el 5, sino vas a ganar el 10% de bono de cada uno de ellos. ¿Por qué es importante que sepas que es el 10% de cada uno? En los diferentes países tenemos diferentes tipos de paquetes. Entonces, pueden comprarte un paquete de un valor y otro cliente o otro consultor de otro valor. Tú sabes que vas a ganar el 10. En este caso, lo estamos uniformizando al paquete de éxito.
Por lo tanto, si tienes 2 personas en tu organización, estarías ganando alrededor de $43 por cada una de ellas. Pero si tú tienes de 3 en adelante, doblamos ese bono nuevamente al 20%. Te pagamos 20% por cada uno de ellos. Perdón un segundito. Maravilloso, Clau. De verdad, está espectacular. Muy bien, seguimos. Discúlpenme que casi se me apaga la máquina por la corriente. Muy bien. Bueno, entonces, wow. Además, trayendo 3 personas a mi negocio, yo empiezo a formar mi primer rango. Pero eso no es todo. Una vez que tú tienes tu bono de desarrollo de negocio, adicionalmente la compañía te va a pagar una comisión llamada residual en primera generación, que es el 5%. Por lo tanto, traer una persona a mi organización estaría más o menos alrededor de $43. Si yo traigo 2 personas, cada una de ellas me pagaría alrededor de $64. Estaría ganando más de $128. Si traigo 3 personas, estaría alrededor de $107 por cada una. Ya estaríamos pasando más de $320 con estas 3 personas. Increíble. ¿Saben que el poder trabajar tus patrocinios es una de las herramientas más importantes? Porque tú, tu nuevo consultor que te estás iniciando, que estás comenzando a estructurar tu negocio, el bono de desarrollo de negocio tiene 2 armas muy poderosas para ti. La primera está bajo tu control. Tú puedes controlar la cantidad de ganancia que quieres ingresar. Tú puedes decidir cómo organizas ese mes para patrocinar más personas en tu negocio. ¿Cuánto ingreso quieres tener? En este caso estamos hablando de más de $300. Imagínate que tú quisieras tener 500, $600 mensuales y está dentro de tu control, porque tú las puedes patrocinar. Segunda parte muy importante del bono de desarrollo de negocio o de patrocinio es que tú puedes ayudar a estructurar adecuadamente tu organización. ¿Cómo vas a formar esas estructuras? Entonces, pongámosle mucha atención siempre con tu upline, siempre con tu patrocinador que te guíe de qué manera puedes aprovechar y maximizar esta tercera forma de ganar. Vamos a la cuarta forma de ganar y es algo que a mí me fascina. Comisiones de equipo, comisiones residuales. Mientras más crecemos en el equipo, más nos multiplicamos. Esta parte nos ayuda a trabajar la inteligencia financiera, cómo nos vamos a ir capitalizando, cómo a medida que vamos estructurando, vamos a ir creciendo, cómo vamos a generar en nuestros constructores de negocio esa duplicación de abajo hacia arriba y cómo vamos a ver hecho realidad el poder del apalancamiento en nuestros equipos. Pero muchas personas al ver esto dicen, ¿qué es esto? ¿Qué son estas bolitas? ¿Cómo hago con ellas? ¿Qué es lo que tengo que hacer para multiplicarme de esta manera? Pues se las hemos detallado de una forma mucho más entendible para ti, nuevo consultor, que vas a aprender al detalle cómo ganar con tu plan de compensación. Hay 2 cosas fundamentales que me encanta cuando veo el plan de compensación, pero que siempre las diferencio. Uno son los requisitos que tú tienes para llegar a un rango. Requisitos que no solamente los debo mirar, son requisitos que me los debo saber, porque ahora les voy a mostrar que nosotros hemos ido cambiando en el tiempo y con la entrada del plan de clientes hay muchas más formas de poder llegar a esos requisitos. Si yo los entiendo, si yo los aprendo,
voy a poder potenciar a mis consultores en sus ganancias y cómo llegar a su siguiente nivel. Y la segunda parte que ustedes van a aprender es cómo se pagan esas comisiones residuales. ¿Qué cosas son las generaciones? Muchas veces, personas que vienen de otros multiniveles o de otras redes están acostumbradas a que les paguen por niveles, tanto por el nivel 1, por el nivel 2, por el nivel 3. En Inmunotech, las ganancias de comisiones residuales se pagan por generaciones y vamos a ir revisándolas con un ejercicio para que tú lo puedas comprender. Muy bien. El primer rango que vamos a revisar es cuando te inicias en la compañía como asociado. Y quiero que entiendas y copies muy bien las formas que tienes de llegar como asociado. ¿Para qué? Para que no te pierdas ninguna oportunidad en el mercado. Para que la persona que captes tenga que estar contigo en tu organización porque le vas a abrir un abanico de posibilidades de poderse hacer asociado. Y entender que necesito que las personas que vengan a mi organización que sean asociados para que sean accesibles para mis siguientes rangos. Entonces, cuando yo entro a la compañía y me hago asociado, yo tengo que tener una venta mínima, un BBP, que es la venta mía, de mis clientes y de mis patrocinados directos, de mínimo 400 puntos, ¿ok? Pero entre todos ellos, la venta personal mía es mínima de 400, pero mi volumen grupal personal tiene que ser de 2.000 puntos. ¿Para qué? Para que la compañía me considere un asociado calificado. ¿Cómo puedo formar esos 2.000 puntos? Te los voy a mostrar. Primero, saber que cuando yo soy un asociado, ingreso con mi paquete de 2.000 puntos, me vuelvo asociado automáticamente porque estoy cumpliendo con los dos requisitos, ¿ok? Y la compañía me dice, como asociada vas a poder cobrar hasta la generación número 3. No se preocupen que lo vamos a ir entendiendo. ¿Cómo me formo como asociada? Te voy a dar muchas posibilidades para que no dejes en el aire a nadie que hayas tocado y lo puedas convertir en asociado en tu organización. La forma más común, simple, la que todos conocemos, es patrocinar a alguien con un paquete de inicio de 2.000 puntos. Es la primera manera en la que tú vas a hacer este contacto, en la que vas a traer un nuevo socio a tu organización. Y aquí estarías cumpliendo el BGP de lo que acabamos de ver en el requisito. Pero a veces hay personas que me dicen, Claudia, no necesariamente en el momento que yo las capto pueden patrocinarse con un paquete de inicio y podría que las pierda o esa persona se desanime. Te voy a dar otras opciones para que no dejes pasar ningún asociado en tu organización. Si tú te patrocinas a esta persona, que le vamos a poner Mario, esta persona tiene para pagar su kit de bienvenida y mínimo 400 puntos, pero además tiene un socio que él, este nuevo, puede patrocinar junto con él en el mismo mes, tú estás cumpliendo con los 2.400, 2.000 puntos, que es lo mínimo que pide el volumen grupal personal. Tienes tus 400 puntos y patrocinaste una persona directa con su paquete de 2.000. Muchas veces podemos hacer eso, decirle, a ver, tú puedes comprar tu kit y puedes comprarte 400 puntos, conoces a alguien que pudiera comprar su paquete de inicio junto contigo. Sí, bueno, entonces tu nuevo socio va a ser un consultor asociado y tú te vuelves consultor asociado.
Segundo escenario, esta persona compra su kit de bienvenida, 400 puntos, y es un buen vendedor, es una persona que consigue rápidamente clientes. Si esta persona tiene, en este ejemplo, 4 clientes que le compraron cada uno un paquete de salud de clientes platino que tiene 500 puntos, estaríamos sumando 500, 1000, 1500, 2000, más tus 400, 2400 puntos. Cumples con el requisito mínimo de BGP de 2000 puntos. Y tú te haces asociado, tú nuevo que estás ingresando. Otra forma en la que podrías hacerla: puedo pagar mi kit de inicio, pero no tengo en este momento para los 400 puntos. Sin embargo, sí tengo clientes que puedo incorporar conmigo en el mismo mes, que cada uno te compre un paquete de salud. Entonces, ya estamos logrando los 2000 puntos de volumen de grupo personal. Por lo tanto, cumplo con el requisito de 2000 puntos BGP para volverme asociado. Y podríamos seguir viendo de repente otras formas, pero creo que con esto vas a tener muchas posibilidades de no dejar por fuera a nadie, a ninguna persona que puedas captar y traerla al negocio contigo y poderla ayudar. Muy bien, ¿cuál es mi segunda opción? Luego que yo ya entendí por qué es tan importante hacerme asociado para poder ser elegible, para poder cobrar esas 3 generaciones, vamos a seguir construyendo el negocio, nos vamos a ir al siguiente nivel, donde empieza la generación de las ganancias, donde te queremos ver a ti, donde queremos verte abundante, donde queremos verte crecer con tu equipo, donde quieras hacer ese sueño de tu libertad financiera, de tu propio negocio, poco a poco construyéndolo. Y ese es un rango importantísimo. Ese es el rango plata, tu primer rango con el que puedes formar todos los rangos de tu organización. Vamos a entender muy bien el requisito del rango plata. ¿Listo? Muy bien. A mí me pide, para poder ser rango plata, tener un mínimo de volumen personal de 400 puntos. Además, me están pidiendo que yo tenga 3 asociados calificados, que muchas veces le decimos líneas calificadas, brazos, piernitas, ramificaciones, como lo conozcas en tu país. Pero ya sabemos, porque ya sé cómo formar asociados, que tengo que tener aquí en el rango plata 3 asociados calificados. Y me sale un nuevo requisito. Me dice que yo puedo tomar hasta 2700 puntos máximo de cada una de mis líneas para poder formar mi propio rango. ¿Ok? Yo les voy a dar ejemplos de esto, no se me preocupen. Muy bien, entre todo mi equipo y yo tenemos que hacer cada mes mínimo 6000 puntos para poder tener el rango plata. Y además, ya no vamos a ganar hasta la generación número 3, sino ahora podemos ganar hasta la generación número 4. Pero ojo, señores, aquí. A partir del rango plata, yo en generación número 2 ya puedo ganar la comisión más alta del plan de compensación, que es el 10%. Les voy a enseñar a sacarle el jugo a nuestro plan de compensación y ganar siempre la más alta comisión. Muy bien, pero primero vamos a aprender a formarnos como plata. Siempre tú tienes que duplicar con tus constructores de negocio la formación de rangos plata en tu organización para la construcción de los rangos más altos. Entonces, imagínate que estás entrando a la organización,
tienes tus 400 puntos, ya eres un asociado y estás yendo por tu rango plata. Y traes 3 personas al negocio. Estos 3 patrocinados entran cada uno con su paquete de inicio. ¿Cuánto tenemos de puntaje en nuestros paquetes de inicio? Pónganme ahí en el chat, nuevos consultores, para repasarlo. Cada paquete de inicio en la organización tiene 2.000 puntos. Y si no, revisa las bases de tu país porque podría haber diferencias entre países. En este caso, tenemos 3 nuevos patrocinios de 2.000 puntos. 2 son 6.000 y mis 400 son 6.400. Yo califico como un rango plata, ¿ok? Pero voy a entender qué es esto del tope, qué es esto de cómo voy a saber manejar esas estructuras, ir armándolas para que nunca me quede sin la opción de tener la mayor cantidad de puntos permitidos y de poder formar mi rango. Entonces, para los que recién se inician y no entienden todavía qué es un tope, vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que tú llegaste a la organización, te estás yendo a formar tu rango plata, tienes tus 3 nuevos asociados, pero uno de ellos me dice, Claudia, yo también quiero ser un rango plata, yo también quiero hacer el negocio, yo también estoy decidido a ganar 300, 500 dólares como un rango plata. Muy bien, trae 3 personas en el negocio y te formas rango plata. Si ustedes se dan cuenta, esta ramificación, esta patita, ya está formando un nuevo rango debajo tuyo, un rango como tú. Por lo tanto, este señor tiene 2.000 puntos, él, porque es nuevo, y trajo sus 3 nuevos. En esta organización ya tenemos 8.000 puntos. Cuando hablamos de un tope por ramificación, eso dependerá del rango en el que nos encontramos. En este caso, nos encontramos en el rango plata. Por lo tanto, de estos 8.000 de esta línea, yo puedo tomar un tope máximo de 2.700 puntos para formar mi propio rango. Mi siguiente consultor nuevo, 2.000 puntos, no excedo los 2.700, puedo tomar todo. Mi tercer consultor, 2.000 puntos, no me excedo de los 2.700, puedo tomar todo. Por lo tanto, para mi propio rango tengo 2.700, 2.000, 2.000 y 400, tengo 7.100. ¿Quién me pone cuánto me pedían como rango plata en el chat? Pónganme ahí. ¿Estamos en el rango o no estamos en el rango? Por supuesto que sí. Hemos hecho para el rango calificable 7.100. Sin embargo, en esta organización no hay 7.100. Hay un total de 12.400 puntos. Entonces, creo que aquí pueden ver claramente la diferencia para entender los topes y esto es muy importante porque al tener 12.400 es de ahí donde yo voy a comisionar y de estos 7.000 voy a formar mi rango. ¿Ok? Muy bien. Ahora, imagínense que ustedes son un rango plata y quieren recalificar. Les voy a dar muchas más opciones para poder recalificar. Yo pasé mi recompra de 1.000 puntos, traje un nuevo consultor de 2.000, traje un segundo consultor de 2.000 y mi tercer consultor no ha podido pasar su recompra, que solo estoy patrocinando 2 nuevos, pero este tercero ya es consultor, ¿ok? Es mi consultor que traje el mes pasado. Sin embargo, él es muy bueno en ventas y tiene 2 clientes que le han comprado un paquete de clientes de 580 puntos. Eso quiere decir que sus 2 clientes le han dado a este tercer consultor un volumen personal de 1.160 puntos, haciendo que este tercer consultor se active.
porque los puntos de tus clientes van a tu volumen personal, a la persona que trajo al cliente. Entonces, este es un socio activo de 1160 más 2000, más 2000, más 1000. Yo tengo 6160 puntos de volumen total de organización calificable. Esta es otra forma más de poder formar mi rango y poder seguir adelante para no quedarme sin calificar ni un solo mes, porque les voy a mostrar la importancia de la recalificación de mi rango en mis ganancias. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, equipo? ¿Cómo vamos todos ahí en el chat? ¿Estamos entendiendo? ¿Nos está gustando? Muy bien, veo corazones, veo manitos. Me alegra muchísimo porque quiero que todos ustedes ganen muchísimo con nuestro plan de compensación. Vamos por el rango oro, oro, brillos, rango dorado, rango en el que podemos ir avanzando en nuestra organización. ¿Qué nos pide este rango? Bueno, fíjense, aquí el plan de compensación cambia. Ya no nos piden un requisito mínimo de volumen personal de 400, sino ahora pasa a 600. Por eso, los consultores que ya estamos en el negocio, trabajamos recompras de 1000 puntos para no tener ningún error aquí y para tener un mayor volumen y comprar los productos de estas recompras a menor costo. ¿Ok? Yo recomiendo hagan recompras de 1000 puntos. Muy bien, mientras que estoy en el rango oro, me siguen pidiendo que para la formación de mi rango necesito 3 líneas de asociados calificados. Ustedes ya saben qué es un asociado calificado y ahora me piden un volumen de 30.000 puntos. Miren, de 6.000 a 30.000 son 5 veces más. Por lo tanto, la compañía eleva el tope de lo que tú puedes coger, tomar para la formación de tu propio rango con tu equipo. Y pasamos a un tope de 13.500. Pero ustedes ahora ya saben qué es un tope y cómo ir armonizando, lo vamos a ver, para que siempre, mientras estás formando tu siguiente rango, sigas calificando. Otra de las ventajas es que como rango oro, ahora yo cobro a una mayor profundidad, hasta la generación número 5. ¿Cuánto mi comisión se eleva? Ya no es el 5%, sino es el 7%. Y todos los rangos plata en adelante, en generación 2, tienen la opción de cobrar la comisión más alta del 10%. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo con rango oro para que no te quedes sin formarlo y para que sepas estructurar aprovechando al máximo tus volúmenes y tu puntaje. Tú eres una persona que tienes 3 asociados calificados. Digamos que pasas tu recompra de 1000 puntos, tienes un socio que ha hecho su recompra de 1000 puntos, trajiste un nuevo consultor y tu siguiente socio también hizo su recompra de 1000 puntos. Estamos construyendo en tu organización y la recomendación es que empieces a profundizar con tus rangos plata. ¿De qué manera? Haciendo un equilibrio entre por lo menos 2 de tus líneas para ir tomando el 100% de volumen del tope. Entonces, si yo formo en uno de mis brazos un plata, este socio pasa su recompra y trae 3 nuevos, este socio tiene 7.000 puntos. Sigo construyendo mi organización y formo un segundo plata. Voy equilibrando mis brazos, puede ser cualquiera de ellos. ¿Por qué voy equilibrándolos? Para yo poder seguir manteniendo la calificación de mi propio rango. Si yo todo lo hago en una sola línea, voy a desequilibrar mi estructura y puedo tener mucho puntaje, pero no llegar a mi calificación. Si en el camino sigo avanzando
y tengo un segundo socio que formo como plata, que me dé otros 7.000 en mi segundo brazo, llego a formar 4 platas en mi organización. Cada uno de ellos me bota 7.000. Aquí yo tendría 14.000 puntos. El tope que yo puedo tomar por línea es de 13.500. Entonces yo estaría tomando casi el 100% de todo el volumen de mi organización para la formación de mi rango. Por lo tanto, si tengo 13.500 aquí, que es mi tope, 2.000 de mi tercer bracito y 13.500 de mi tercer brazo, estaría haciendo un total de 27, 29 y mis 1.000, 30.000 puntos. Soy un rango oro, ¿ok? Soy un rango oro. Ya tengo la fórmula para ir trabajando. Ya sé cómo formar asociados, esos asociados cómo convertirlos en plata y cuando me quiera ir a mi rango oro, formo platas dentro de mi organización de forma estructurada para poder crecer a mi siguiente nivel y tener mis 4 platas listos para duplicarlos igual que yo, volver a esos 4 platas en 4 oros, desarrollar mi tercer brazo a 2 platitas y mi cuarto brazo de requisito en el diamante me llevaría a concretar mi siguiente nivel. Cuando yo soy un diamante, la compañía ya no me pide 30.000, me pide 125.000 puntos. Por lo tanto, mi tope vuelve a crecer. Ya no es de 13.500, es de 56.000. Y además, tengo mayor profundidad de cobro de comisiones residuales. Ya cobro hasta la generación número 6. Si yo me voy al ejecutivo, esos 4 platas que los convertí en 4 oros para irme al diamante, esos 4 oros los duplico en 4 diamantes para irme al ejecutivo. Y este ejecutivo ya no me pide 125.000, me pide 500.000. Por lo tanto, esas estructuras se tienen que volver a duplicar. Ya no van a ser oros, sino van a ser diamantes. ¿Cómo? De la misma manera que lo hice yo. Por eso se llama sistema de duplicación, ¿ok? Y cuando yo soy un ejecutivo, ahora puedo cobrar hasta la 7ª generación. Y la cumbre de nuestra escalera nos lleva al rango más alto del plan de compensación, al platino. Cuando yo soy un platino, puedo cobrar 8 generaciones, ¿ok? ¿Qué cosa es generación, Claudia? Hasta ahora no lo sé. Bueno, estas generaciones vienen acompañadas, como lo has visto, de un porcentaje. Vamos a verlo en un ejemplo para poder saber cómo yo estaría cobrando de esos residuales. Pero algo muy importante es, a mayor rango, mayor penetración de comisiones residuales de todo mi equipo. Así que tu meta final será ser el platino. Pero yo te digo, hoy concéntrate en tu rango plata y en tu rango oro. Afiánzalo. ¿Por qué? Porque ahora vas a ver la importancia de recalificar todos los meses antes de irte al siguiente nivel. Vamos a hacer un ejemplo que a mí me encanta porque es muy didáctico y me ayuda a entender cómo puedo ganar. Muy bien. Imagínense ustedes que de esta estructura de oro vamos a agarrar solo una piernita, solo una ramificación. Aquí podemos ver claramente que este asociado está debajo mío. En esta piernita es mi nivel número 1. Debajo de él hay un plata. Él sería mi nivel número 2. Y así sucesivamente. En Inmunotech, el nivel es la posición en la que has colocado al socio, ¿ok? Al rango, a la persona que has desarrollado. No es la generación. Entonces, ¿qué es la generación? Vamos a verlo.
Imagínense ustedes que este señor que está en un nivel de profundidad 6 de uno de mis bracitos, de mis líneas, de mis ramificaciones, pasa un pedido. Inmunotech te garantiza que cualquier cosa que se venda en tu organización va a pagar 8 generaciones, así sea un pomo de omega o un paquete de inicio. Va a pagar 8 generaciones de comisiones residuales. Entonces, vamos a ver, el asociado que vemos aquí, que está en nivel 6 de profundidad, va a pasar un pedido. Entonces, nosotros decimos, este socio ha pasado o ha realizado una compra, vamos a empezar a pagar la generación número 1. Y fíjense ustedes, ¿se acuerdan la tabla? Vemos aquí que los asociados en generación 1, ¿cuánto cobran? Miren ustedes el lado izquierdo, para mí de mi pantalla, ¿cuánto cobra un asociado en generación número 1 según la tabla? 5%. ¿Quién puso 5%? Buenísimo. Vamos a ir entendiendo cómo vamos trabajándolo. Luego, ya pagamos la generación 1, ahora vamos a pagar la generación número 2. Y nos encontramos un socio que es rango plata, un plata calificado. Una cosa es llegar al título y otra cosa es calificar los requisitos todos los meses. Para que esto funcione, tienes que recalificar tu rango todos los meses cumpliendo los requisitos. Bueno, me encuentro con un rango plata, generación 2. Nos vamos a nuestra tabla mágica. Señores, pónganme en el chat, ¿cuánto cobra un plata en generación 2? Sí, 10%. 10% es la comisión más alta del plan de compensación. Estupendo, qué bueno que recalifiqué mi rango plata. Ahora vamos a pagar la generación número 3 y nos encontramos en esta línea un asociado, ¿verdad? Aquí nos ubicamos, nos encontramos un asociado. ¿Cuánto cobran los asociados en generación 3? Miren su tablita. 5%. Excelente el que contestó. Estrellita para ti. Seguimos avanzando y nos encontramos nuevamente un socio que se desarrolló como rango plata y es un plata calificado. O sea, cumple con su requisito todos los meses. ¿Cuánto ganan los platas en generación 4? Pues 5%. ¿Se van dando cuenta? ¿Sí? Vamos siguiendo la tabla, excelente. Ahora voy a pagar la generación número 5 y me encuentro con un asociado. ¿Cuánto le pago al asociado en generación número 5? ¿Quién me dice en el chat? ¿Quién me pone en el chat? Bueno, esperamos que todos se hayan dado cuenta. Los asociados cobran hasta la generación número 3 y la 3 ya fue pagada. Por lo tanto, no puedo pagarle a este asociado la generación 5. Pero la compañía te ha prometido 8 generaciones de pago por cada venta que se realice en tu equipo. Por lo tanto, tenemos que seguir buscando pagar esas 8 generaciones. Y seguimos subiendo y me encuentra a mí que soy un rango oro. ¿Cuánto cobramos los oros en generación número 5? 7%. Estoy cobrando el 7% de un nivel de profundidad 6 de una de mis piernitas. Imagínense qué poderoso es nuestro plan de compensación, ¿verdad? Pero eso no termina ahí. El plan va a seguir buscando pagar hasta encontrar un diamante calificado para pagarle la generación número 6. Va a seguir buscando pagar hasta encontrar un diamante ejecutivo para pagar la generación 7 y seguirá subiendo hasta encontrar un platino calificado para pagar la generación 8. Esto es increíble. Miren el poder que tienen los residuales y por qué es tan importante. Quiero que reparemos en esta pequeña parte. ¿Se acuerdan que este plata
que está aquí en este nivel 4 ha cobrado 10% de este asociado, ¿verdad? Para que eso ocurra, él es un plata activo, está pasando, tiene actividad, está pasando pedidos. Por lo tanto, este platita que está un poquito más arriba cobró el 5 según nuestra escala de pagos, ¿verdad? Aparentemente diríamos, este plata ha cobrado muchísimo más que este que también es plata. Pero si ustedes se fijan, miren, este señor plata al pasar pedido tiene que pagar al de arriba la generación uno. Nos encontramos a un asociado, le pagamos 5%, que es lo que cobran asociados en generación. Vamos a pagar la generación 2 y, oh, ¿a quién me encuentro? A este plata. ¿Cuánto le pago? 10%. Lo que ustedes tienen que tener muy claro es la importancia de recalificar en sus rangos. Este señor Plata, que parecía que cobraba menos, ha cobrado el 5% de él y el 10% de él. ¿Qué les parece? Una locura. Buenísimo. Por eso es tan importante que yo siempre esté activo en mi rango, porque no me puedo perder ni una sola comisión y porque el plan de compensación es tan dinámico que podría suceder esto en muchas más situaciones de todo lo que se mueva en mi organización. ¿Ok? Ya saben, nadie ahora se va a quedar sin recalificar su rango todos los meses. ¿Para qué? Vamos a sacarle el máximo provecho al plan de compensación de Inmunotech. No dejemos nada. Vamos con todo, querido equipo. Muy bien, ya hemos aprendido una parte importantísima, la hemos desglosado, hemos visto uno a uno. Te invito a que sigas revisando tu hoja para que tú puedas volver a reforzar esos requisitos y entender ahora sí qué es esta escalera, qué son estos porcentajes. Ahora sí, ya sabes cómo lo vas a manejar. Pero no queda ahí. Nuestro plan de compensación es demasiado poderoso para cerrarlo ahí. Tenemos la quinta manera de ganar, que son los bonos por ascenso y por ascenso acelerado. Si realmente tú o la persona que viene a construir negocio contigo quiere ser un constructor, tiene que ir nuevamente y rápido por el primer rango ganador, que es el rango plata. ¿Para qué? Para que en mi recalificación, inmediatamente al mes siguiente de haberme hecho por primera vez título, yo recalifico mi rango y la compañía me va a pagar un bono de ascenso de $170, más o menos, convertido en dólares, cada uno saca el de su país, ¿verdad? Pero si yo lo hago en el tiempo que la empresa me dice, que es máximo a los 2 meses de haber ingresado a la compañía, en mi siguiente pedido me vuelve a bonificar con otro bono de ascenso acelerado de 170. Yo podría estar llevándome en 2 meses seguidos hasta $425. Si yo sigo creciendo y en cuarto mes me vuelvo rango oro, la compañía me dice, por volverte rango oro y recalificar al mes siguiente, te vamos a bonificar con $425. Y si en tu siguiente pedido vuelves a recalificar por haberte formado dentro de los 4 primeros meses de haber ingresado, te damos un nuevo bono pudiendo llegar hasta $850 en bonos. No queda esto ahí. Si me voy a los rangos superiores, también me van a bonificar. Revisa tu tabla para que veas en qué tiempo te pide la compañía formarte para tener acceso a todos estos bonos según el periodo y los rangos que vas a ir avanzando con tu equipo poco a poco. Tremendo espacio ganador de bonos.
¿Cuánto podrías llegar a sacar solo en bonos y bonos acelerados? Hasta $107,390. ¿Algún interesado en ganarse más de $100,000 en bonos? Pues yo sí, y creo que tú también lo puedes hacer. Pero para que esta magia ocurra, la tienes que hacer junto con tu equipo, la tienes que trabajar junto con ellos, asesorarlos, capacitarlos, entrenarlos. ¿A todos? No, a los constructores de negocio con los que vas a formar. Tienes que aprender que en tu organización hay dos segmentos muy marcados y los dos son muy importantes. Aparentemente, o nosotros más o menos sondeamos, el 90% de tu organización son consumidores. Así que al consumidor hay que darle lo que ellos necesitan: las promociones, el seguimiento, el asesoramiento para poder hacer esa retención, y a tu constructor de negocio la duplicación en el negocio para poder crecer. Eso te va a llevar a la sexta forma de ganar: bonos por ascenso y por ascenso acelerado al ascendente. De la misma manera que un nuevo rango oro se forma en tu organización dentro de los 4 primeros meses para ganar acelerado, el oro o superior inmediato tiene acceso, por ayudar a desarrollar, entrenar, capacitar, acompañar y desarrollar a su equipo de oros en su organización, a ganar un bono. El primer bono en la recalificación de este nuevo oro sería de $210. Y si lo hizo en esos 4 meses y vuelve a recalificar y tú estás calificado como oro o superior, vas a ganar otros $210. Puedes llegar a ganar hasta $420 como bonos de línea ascendente. Si me voy al diamante, ya estamos hablando de bonos y bonos en línea ascendente acelerada de hasta $2,550. Y así en cada rango. ¿Cuánto podemos llegar a tener solo en bonos y bonos acelerados en la línea ascendente? Hasta $38,970. ¡Qué extraordinario! Fuera de los bonos de ascenso y ascenso acelerado, vienen estos bonos. ¿Algún interesado por ahí? Claro que sí. ¿A quién no nos cae bien más de $30,000 en bonos? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que estás esperando? Ponerte en acción. Capacítate, entrénate, pon tus metas, pon tus objetivos, márcate la pauta. No te pongas bases o metas inalcanzables en el primer momento. Esto se trata de que pises firme, de que lo hagas estructurado, de que tengas un sostenimiento, de que tengas una recalificación. Tienes la ayuda, tienes la asesoría, tienes a tus líneas ascendentes, a tus patrocinadores, a tus upline, a tu corporativo. Todos estamos aquí para apoyarte a que este sea un negocio exitoso para ti, a que lo vayas comprendiendo, a que lo vayas interiorizando, porque para ti que quieres hacer el negocio es vital manejar tus ganancias para poder planificar, proyectar y duplicar a esos socios claves que serán tus constructores de negocio, y a ti para que aprendas a sacarle el máximo provecho. Entonces, te invito a ponerte en acción. Te invito a que esto no quede en el papel. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Dónde están esos objetivos? ¿Dónde están esas metas? Cuando nosotros las visualizamos, son sueños, son metas, pero cuando nosotros las ejecutamos, cuando nos ponemos en acción, cuando ponemos el plan, cuando nos ponemos a trabajar, las convertimos en realidad. ¿Dónde te quieres ver tú? ¿Dónde estás en esa escalera? ¿A dónde vas a llegar? Nada, nada te limita. Todo está aquí. Si tú lo crees, tú lo puedes. Te invito a que tú pongas estos resultados serios en el negocio y los impulses con la gente que realmente quieres trabajar.
¿Dónde encuentras tu plan de compensación? ¿Dónde encuentras las herramientas para seguir duplicándote? En tu biblioteca de recursos. Tenemos información valiosísima. Tienes que irla a ver, descargarla y trabajarla con todos. No, con esas personas que vas a duplicar y desarrollar, mientras que tu otro segmento sigue madurando hasta que pase a formar parte de los constructores de negocio. Convivir con estos dos segmentos es importantísimo porque todos te aportan, ¿sí? Te aportan en ganancias, te aportan en volumen, te aportan en tus puntos para el viaje y te dan fortaleza a la organización. Entonces, por favor, recurre a tu biblioteca, bájate la información relevante y compártela y ponla en acción. La única forma de ponerla en acción es practicarla. Tienes un portal de entrenamiento súper robusto. Aquí puedes encontrar, yo soy un nuevo consultor, cómo inicio, cuáles son mis primeros pasos, cómo llego a ese plata, cómo llego a ese oro. Lo complemento con las sesiones que hemos venido trabajando, con mi plan de compensación y voy volviéndome un experto. Nada te va a hacer un profesional si tú no te profesionalizas practicándolo, haciéndolo, intentándolo, entendiéndolo, buscando los medios y vas a ver que tus resultados van a ser sorprendentes. Tareita como todos los cursos para la semana. Escribe tu objetivo, decláralo, suéñalo, visualízalo, persíguelo, ponlo en acción para que estos próximos 6 meses llegues a alcanzar el rango que tú quieres. Trabaja en el primer rango, duplica tu equipo y vas a ver que esta meta va a quedar muchísimo más corta y lo vas a lograr en menos tiempo. Estudia tu plan de compensación, practícalo, dibújalo. Eso fue un tip para mí que me sirvió muchísimo. Lo dibujaba en pizarra, todas las partes, las iba entendiendo y luego no sabes cómo se te abren millones de oportunidades y cuando estás con alguien lo puedes planificar desde su necesidad, tanto financiera, económica, de rango o de lo que tú quieras lograr con esa persona. Así que, querida familia Inmunotech, espero que este plan haya sido del agrado de todos ustedes, hayan podido comprender un poquito más. Busca a la persona que te patrocinó, a tu ascendente, a tu línea de auspicio, para que te sigan ayudando con esto y no te pierdas si eres nuevo consultor o si ya eres consultor y necesitas reforzar ninguno de estos seminarios que están diseñados especialmente para ayudarte a llegar al siguiente nivel. Soy Claudia González y soy 100% Inmunotech. Gracias.